Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del horario donde tú nos veas. Si eres nuevo en el canal, quédate, suscríbete, danos la oportunidad de que veas nuestro programa, nuestra propuesta. Y a los que son habituales, muchas gracias por toda la comunidad rockera que hemos hecho. Bueno, hoy tenemos un programa de un disco que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Ya lo vieron, ahí lo tiene la rana, el famoso Speak of the Devil, un disco bien ochentas que cuando hicimos toda la serie de programas de Ozzy Osbourne, no lo tocamos porque este disco pues, merece un programa especial como el que vamos a hacer hoy, sobre todo porque hay historias que supimos prácticamente 40 años después de que salió. Y hoy tengo un gran invitado, un gran fan de ese disco, y para mí es un gustazo tenerlo nuevamente. Bienvenido, mi querido Antonio Fernández Noguera, bienvenido nuevamente a casa. Hola, buenas noches. Bueno, como dices tú, buenos días, buenas tardes. La verdad es que qué gusto estar de regreso. Desde que me dijiste, vamos a grabar este programa, estaba yo encantado porque es un disco muy polarizado, o te gusta o de plano no lo quieres escuchar, ¿no? Y hay gente que, la verdad, habla cosas terribles del disco y también sabemos quién es nuestro disco favorito de Ozzy. Hay muchas historias, la verdad es que la vamos a pasar muy bien y pues vamos a darle, ¿no? Claro, bueno, tenemos una base de libros de los cuales la hemos tomado para que lo que vamos a decir en este programa ya saben que esté fundamentado y documentado, como se dice en el argot legal, tal cual. El primer libro que vamos a mostrar o que ustedes ya conocen, lo he mostrado aquí varias veces, es este de Ozzy. Y otro libro muy importante es este de Mick Wall, que es un historiador en Black Sabbath. Y finalmente un libro poco conocido, a lo mejor en México, tal vez en Estados Unidos sí se conozca mucho, este de Rudy Sarzo, Off the Rails, Fuera de las Vías. Y esos tres libros son la base de lo que vamos a platicar y quizá brevemente, pero porque trae unas notas muy buenas, este especial de Editorial La Máscara. Bueno, pues Toño, vamos a remontarnos a noviembre de 1982, que es cuando sale a la venta este disco, que previamente fue grabado en septiembre de ese mismo año. Y todo Salió, de hecho, sucede... en octubre, la segunda semana de octubre del 82. Ok, octubre del 82. Y todo sucede porque, pues con el tiempo, el productor de este disco, Max Norman, un buen día se atrevió a decir ante los medios que nunca había existido público para la grabación del disco. Por eso mismo este programa se llama Engaño o Acierto. Para mí, por ejemplo, es un engaño, para ti es un acierto, pero también fue una gran estrategia de parte de Ozzy y de Sharon Osbourne, que en ese entonces ya era su esposa, y lograron zafarse de un contrato que los tenía atados durante mucho tiempo y que nada más le generaba una gran pérdida económica a Ozzy porque se la pasaba pagando impuestos y no disfrutaba del éxito de sus dos primeros discos. Pero lo de Max Norman es súper revelador. Dice que prácticamente este disco se grabó en el Teatro Ritz de Nueva York y es prácticamente una sesión de ensayo de la banda. Y lo más curioso es que Sharon pues se había peleado con su papá. Ahorita voy a platicar brevemente cómo estuvo esa historia. Sharon había sido la manager de Black Sabbath durante mucho tiempo y después se relaciona sentimentalmente con Ozzy. Cuando a Ozzy lo despiden de la banda, pues Ozzy entra en un periodo de depresión y pues estaba tristísimo mientras se quitaba la tristeza, la soledad de, pues que le implicaba su partida de Black Sabbath, que no fue en buenos términos, hay que decirlo. Prácticamente Tony Iommi lo despidió por la puerta trasera. Y entonces, pues él, como el ave fénix, iba a renacer, a resurgir, y ahí juega muy importante Sharon Osbourne, que en ese
entonces era Sharon Arden, porque todavía no se casaba con Ozzy. Bueno, resulta que pues Sharon empieza a ver cómo estaba el contrato de Ozzy, por qué su carrera no despuntaba, por qué no generaba las ganancias que ellos esperaban, y se da cuenta que en el contrato que tenía firmado Ozzy para Jet Records, que Jet Records era propiedad de Don Arden, padre de Sharon, pues era un contrato completamente leonino, porque ataban a Ozzy que tenía que entregar 2 discos más a esa compañía. Y entonces, pues ya mientras se casan en Honolulu, Hawái y todo ese rollo, resulta que le dice Sharon a Ozzy, oye, tú tienes que entregar 2 discos más. Ahí dice en tu contrato que son 2 discos. Y le dice Ozzy, sí, pero yo no le quiero dar nada a este cabrón de tu padre, así se lo dice literalmente, porque tu papá quiere que explotemos la muerte de Randy Rhoads. Recientemente había fallecido Randy Rhoads y lo que esperaba Don Arden o se frotaba las manos es que fuera un disco con temas de Randy Rhoads, que sí saldría, pero posteriormente al Speak of the Devil. Entonces Sharon le dice, mira, si grabas temas de Randy, tú le tienes que dar pues las regalías de ese disco. Y nos van a criticar que aprovechamos el momento del fallecimiento de Randy. Entonces entre los dos empiezan a idear una estrategia y le dice Sharon, ya lo tengo, vamos a grabar un disco con puros temas de Black Sabbath. Y vas a hacer un disco doble para que un disco doble. Y ya, con eso cumples tu contrato. Finalmente lo hacen y llega Ozzy y le dice a Don Arden, pues aquí está el disco, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mi contrato dice 2 discos, yo ya te estoy dando 2 discos. No, ¿cómo? Sí, léelo, ahí en las cláusulas dice 2 discos. Y este es un disco doble en vivo, interpretado por mí y por mi banda, y yo ya me libero del contrato. Y así es la manera tan genial como Sharon Osbourne libera a Ozzy de ese contrato. Estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. La realidad es que con todo lo que se le ha satanizado a Sharon durante tantos años, que se ha vuelto como un personaje poco querido, y bueno, ya estamos hablando de los últimos, no sé, 10, 15 años donde se ha dedicado únicamente a explotar a Ozzy, pues la verdad es que sí, en su momento lo salvó, y bueno, o sea, voy a entrar un poco ya a temas personales, tú decías que me vas a presentar como fan del disco, pues sí, efectivamente, en su momento, fue, digamos, mi introducción a Black Sabbath. O sea, cuando yo escuché ese disco, obviamente sabía que existía Black Sabbath, había escuchado algo por ahí, pero estaba yo en otro rollo escuchaba otro tipo de rock, ¿no? Entonces, cuando escucho ese disco, pues bueno, o sea, resulta que para mí se me forma una afición o un gusto más por los 3 músicos que lo acompañan que por el propio Ozzy. O sea, Ozzy, su personalidad nunca me ha caído bien, nunca me ha gustado su voz, nunca me ha gustado su actitud en el escenario. Y bueno, pues igualmente cuando escuché a Black Sabbath, me encantaba Black Sabbath, pero por los 3 músicos, no por Ozzy. Tengo ahí una relación amor-odio, de repente escucho el disco de Bark at the Moon y lo puedo escuchar completo y me encanta, ¿no? O Ultimate Sin, no sé, ¿no? O sea, por supuesto que me gusta escuchar los discos de Ozzy, pero él en lo personal no es uno de mis rockstars favorito, ¿no? Entonces, cuando escucho este disco, cuando escuchas a un baterista como Tommy Aldrich, o escuchas un guitarrista como Brad Gillis, pues ya, o sea, no puede dejar de gustarte el disco porque está perfectamente tocado. Claro, se escuchó el rayo, ¿no? Sí, está cayendo una tormenta, ya saben que vivo acá en la punta del cerro. Claro, ahí Gene Simmons recordó que es el dios del trueno. Bueno, a ver, pero es que también hay otro detalle. Nosotros que lo vivimos, que fuimos testigos presenciales de esos años 80, porque éramos adolescentes, te acordarás que íbamos a esas tiendas
mágicas como Sorba, Ave Discos, Discos Brillos, todas esas que existieron. Y en los aparadores, de repente estaba este disco, ¿no? Que había salido primero. Y decías Black Sabbath en vivo, Dio con Black Sabbath, y veías la contraportada y las rolas y todo lo que implicaba eso. Y de repente, unos días después, apareció este Speak of the Devil, y dices, pues caray, ¿cómo está esta sinergia, esta relación? Tanto es el odio de Ozzy hacia Black Sabbath, era lo que nosotros pensábamos en esos años, o algunos decían, es un ardid publicitario de Ozzy, le da coraje que Black Sabbath haya sacado su disco Live Evil, y entonces ahora él sacó el suyo, pero no sabíamos el entorno de cómo estaba atado contractualmente. Fíjate que, por ejemplo, cuando hablamos de esto, si tú escuchas los primeros 2 discos de Ozzy y escuchas los 2 discos de Black Sabbath con Dio, pues ahí también hay un choque, ¿no? Siempre. Y entre los fans, bueno, o sea, ahí yo te diría que sin haber sido gran fan de Black Sabbath, prefiero toda la vida escuchar Heaven and Hell y Mob Rules que escuchar Blizzard of Oz y There of a Madman, la verdad, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando hacen cada quien su disco en vivo, y a pesar de que Ozzy no metes canciones de sus 2 discos solistas, y ya vamos a entrar ahorita al tema de cómo se grabó y cómo hicieron esa trampa, ¿no? Que dices tú que es un engaño. La realidad es que sí se meten al Ritz de Nueva York, que era un teatro muy viejo, ¿no? Ya está remodelado, ya tiene otro nombre, etcétera. Pero, ¿cómo es posible que suene todo perfectamente nítido en el Speak of the Devil? Y si escuchas Live Evil, es como si trajeras unos algodones en los oídos y todo se oye apagado, se oye como... O sea, realmente no se puede disfrutar el disco de Live Evil, por más bien que esté tocado por... Ya sé que Ronnie James Dio es infinitamente superior a Ozzy como cantante o en potencia de voz o como le quieran llamar, pero yo prefiero escuchar Speak of the Devil a pesar de ser más fan de esos 2 discos de Black Sabbath con Dio, ¿no? Entonces, ya afortunadamente hubo esa famosa entrevista, ¿no? Con este hombre, Max Norman, el productor, que ya por fin reconoció que, pues, que se grabó sin público en un teatro, que después Ozzy no estuvo a gusto con su voz, se fueron a otro estudio, regrabaron todas las voces de Ozzy, los gritos, la interacción con el público, etcétera. Y a fin de cuentas, pues fue un disco prácticamente al vapor, porque se grabó a finales de septiembre y lo estaban editando a mediados de octubre, o sea, y a pesar de eso suena mucho mejor que Live Evil, ¿no? Claro, y lo más curioso es que Speak of the Devil vendió 3 veces más que Live Evil. Y sí. lo que dices, el Live Evil, pues le costó la chamba, el trabajo a Ronnie James Dio, porque alteró las mezclas y eso no le gustó a Tony Iommi. En este año salió una versión remasterizada que vale una millonada. Ese disco también, como que las mezclas quedó a deber, y a lo mejor uno como fan del rock de esos años, pues esperaba muchas cosas de ese disco, pero realmente pues la mezcla fue horrible. Sí, suena muy apagado. En comparación al Speak of the Devil que me decías. Sí, suena muy claro. La batería de Tommy Aldrich es espectacular, cómo suena y digo, además, cómo toca en el disco. Entiendo que hay muchos bateristas o muchos fans de Black Sabbath que defienden a Bill Ward como un gran baterista, pero lo que hace Tommy Aldrich jamás lo podría haber hecho Bill Ward. Son estilos distintos y el rock que le mete Tommy Aldrich a la batería es de otro nivel, sin duda. Es que Tommy Aldrich volvió esas canciones más espectaculares. Correcto. A mí la queja del disco de Speak of the Devil no es que la ejecución musical sea mala, simplemente que yo también, como Don Arden, esperaba un disco de canciones de la época de Randy Rhoads, pero obviamente yo en esos años de adolescencia no sabía el problema contractual que tenía Ozzy. Ok,
Sí, yo creo que nadie sabíamos ni entendíamos de eso, ¿no? Claro, y por ejemplo, a ti te gusta mucho Brad Gillis, el guitarrista que viene en ese disco de Ozzy Osbourne. Es correcto, Lo sí. curioso es cómo llega a la banda, porque prácticamente llegó nada más con el boleto de ida y le dijeron, pues si pasas la audición te quedas y si no, pues te regresas en Greyhound desde Nueva York hasta San Francisco, así a lo Dave Mustaine Sí. prácticamente, ¿no? Y entonces, precisamente en el libro de Rudy Sarzo, dice Rudy Sarzo que le tocan a la puerta del hotel y, oye Rudy, pues bajar a conocer a un chico nuevo que viene por el puesto de guitarrista a ver qué tal suena. Y ya llega y pues llega Rudy, ¿qué tal? Soy Rudy. Y le dice Brad Gillis, hola, mucho gusto, soy Brad, encantado. Y le dice, oye, ¿estás familiarizado con la música de Ozzy? No, sí, los vi en el festival de Oakland, muy bien, con Randy, que no sé qué. Ok, oye, pero ¿qué tal con la música de Black Sabbath? ¿Realmente la dominas? Y ahí como que titubeó Brad Gillis y le dice, sí, es que antes de venir a la audición me prestaron los discos viejos de Black Sabbath mis amigos para ver cómo tocaban. La realidad es que él no sabía cómo estaban los arreglos de Black Sabbath. Nada. Y entonces resulta que llega y se queda ahí prácticamente pues como 4 o 5 días mientras se aprendía las canciones, las repasaba y ya más o menos que tuvo una idea, entonces ya ensayan con él y ya finalmente van a grabar al Ritz. Bueno, mira, si me permites, te voy a contar la versión de la historia que yo conozco. Brad Gillis ya estaba con Night Ranger, ya estaban con el demo, ya estaban con la grabación del primer disco, y mientras tanto él tenía una banda de covers en San Francisco, y entonces un día lo ve un cuate en el escenario, y en sus covers tocaban 2 canciones de Ozzy. Obviamente, él, como bien dijiste hace rato, habiéndolos visto en vivo el año anterior, se hizo fan automáticamente de Randy Rhoads, como todos los guitarristas de esa época se quedaron sorprendidos con Randy Rhoads. Entonces este cuate le dice, te voy a conseguir una audición con Ozzy, y él nada más se ríe. Y bueno, pues eso, según él lo platica, fue un viernes, el siguiente día sábado fue de tocada, se consiguió una chica, se pasaron toda la noche en un hotel, bebiendo, etcétera. Domingo en la mañana suena el teléfono y contesta Brad Gillis y hoy escucho una voz de mujer que le dice con acento inglés, hola Brad, soy Sharon y quiero que vengas a Nueva York. Y entonces él empieza molesto a decir, no, me están haciendo una broma por teléfono, ¿quién eres? No sé qué. Te voy a comunicar con Ozzy. Y le pasa a Ozzy y Ozzy le dice, oye, ya me dijeron, no le dice Brad, le dice Bradley. Oye, Bradley, quiero que vengas a Nueva York a una audición. Total, sin dar más detalle, el tipo, como dices tú, se va, le mandan un boleto solo de ida a Nueva York. El tipo llega por la noche al hotel. Esa noche habían tocado en el Madison Square Garden con este hombre, Bernie Tormé, de guitarrista. Sí, que estuvo en Ian Gillan en su grupo. Que venía de la banda de Ian Gillan, pero que no hizo clic ni con Ozzy, ni con Rudy Sarzo, ni con Tommy Aldridge, ¿no? Y entonces que llega Brad Gillis a la suite de Ozzy y lo presentan con Ozzy, lo presentan con Sharon y Ozzy le dice, tráete tu guitarra y vamos a mi habitación que estaba arriba, que era un penthouse, y le dice Brad Gillis, no traigo amplificador, no importa, tráete tu guitarra. Se sienta en la orilla de la cama Brad Gillis y Ozzy Osbourne se sienta en el piso cruzado de piernas y le dice, toca lo que te sepas. Entonces él empieza a tocar, Ozzy empieza a cantar con él, con la guitarra nada más así desconectada, y Ozzy se espera que llegue el solo de guitarra, y cuando él puede hacer el solo de guitarra nota por nota como lo tocaba Randy Rhoads, se para Ozzy Osbourne y lo abraza y le dice, te amo, estás en la banda. Sale Ozzy, abre la puerta, por el balcón se asoma y le grita a toda la gente que estaba dentro de la suite, ya tengo un nuevo guitarrista, ¿no? Si a él le llamaron el domingo en la mañana, y en esa llamada también platica que Ozzy le dijo, toma una hoja de papel y te voy a decir qué canciones tienes que aprenderte, y le dictó 18 canciones entre temas de Black Sabbath y temas de los discos solistas de Ozzy, ¿no? Y entonces, como bien dices, pues él sí conocía los temas solistas de Ozzy porque le gustaban los discos y era fan de Randy Rhoads, pero no estaba familiarizado con Black Sabbath. Entonces de repente empieza a conseguir
cassettes, discos, ¿quién le puede dar ese acceso? Porque pues tuvo todo el domingo para conseguirlo y empezarlo a escuchar, el lunes para empezar a ensayar, el martes llega a Nueva York y lo tienen 4 días yendo con ellos a los conciertos, estando con el ingeniero de sonido en la consola viendo cómo tocaba Bernie y cómo hacía el show Ozzy. Y de repente al siguiente fin de semana le dicen, pues ya, vas, ¿no? Entonces él empieza a tocar, obviamente está muerto de miedo, está súper nervioso, hay una canción, creo que se llama Mother Earth, Revelation, que él mismo platica que la canción empieza muy lento y después hay una parte donde se acelera y bueno, pues es donde más se luce él. Si algunos de ustedes han visto el video que hay, el concierto que también se llama Speak of the Devil, ahí pueden ver lo que les estoy diciendo. Pero en la primera noche de tocar con Ozzy se equivoca y empieza a tocar la parte rápida antes de tiempo, total se frena, lo compone, termina el show y al día siguiente le dice Sharon, lo estás haciendo muy bien, nada más, no te vuelvas a equivocar. No le dice así, le dice con groserías, pero ya me entendieron. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención era la capacidad que tenía este tipo para poder hacer lo que hizo en tan corto tiempo, porque esa sí era una historia que se platicaba, o sea, sí se sabía que el tipo había llegado una semana antes de que lo empezaran a tocar durante todo el resto de la gira del disco de Diary of a Madman, ¿no? Obviamente, sí le dio el tiempo suficiente, no fue de inmediato de que llegó a la banda y grabaron este disco, o sea, ya llevaba meses de gira, ya se sabía las canciones, ya estaba entendido con Ozzy, con Rudy, con Tommy y hasta con el tecladista, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí también salió un poco mi gusto y mi admiración por Brad Gillis, que además tengo el gusto de conocerlo y es una persona encantadora. Entonces, pues bueno, esa es parte de la historia que les quería platicar con respecto a Brad Gillis. Claro, y también hay que decir algo que Ozzy le había pedido a Bernie Torme que no se fuera todavía, el guitarrista que mencionas, porque le dijo, échanos la mano porque si este chico no toca bien o no se acomoda, pues necesito que nos ayudes. Y él le dice, sí, claro, nada más recuerda que tengo que grabar un disco solista y mi carrera, y pues prácticamente Bernie Torme pues no le dio el ancho a Ozzy o no se sintieron cómodos con él. Y hubo otro famoso guitarrista que contacta a Ozzy, que fue Michael Schenker, y le pide, oye Michael, échame la mano, ayúdame a terminar la gira, y ya después grabamos un disco, te doy más dinero, te doy más crédito, pero le pone muchas condiciones y de plano Ozzy le dice, ¿sabes qué? Estoy harto, gracias, y busca otra opción, y es como llega con Brad Gillis. Y lo que comentabas, Toño, que, bueno, hay un rumor, no está corroborado, pero parece ser que Jack Blades, cantante de Night Ranger, le dice a Brad Gillis, oye, ¿sabes qué? No te detengas por nosotros, ve por tu sueño, ve a tocar con Ozzy porque es una leyenda del rock. Fíjate que sí, digo, pues bueno, te encuentras cualquier cantidad de notas de páginas de rock de Estados Unidos y de todo el mundo donde cuentan esa anécdota. Es imposible saber si es cierta o no, hay que reconocer, pero pues tiene cierto sentido, ¿no? O sea, todavía no salió el disco de Night Ranger, todavía no sabían qué iba a pasar. Sin embargo, también hay otro chisme y otra historia al respecto, de que después de haber grabado este disco y cuando ya empezó Sharon a dedicarse a convencer al papá, todo lo que platicaste al principio, ¿no? De que ya tenían el disco grabado, que ya habían cumplido con el contrato y que Ozzy ya se podía zafar y que ella no quería tener relación con su padre. También hay muchos rumores de que Ozzy trataba muy mal a sus músicos, cosa que es histórica, o sea, por eso ha cambiado de músicos tantas veces, ¿no? Durante 40 años. Sin embargo, cuando entrevistan a Brad Gillis, el famoso Eddie Trunk, le dice, oye, ¿es cierto que te saliste de la banda porque Ozzy te trataba muy mal? Y entonces él se ríe y contesta y dice, a mí solo me gusta hablar de las cosas positivas. O sea, no lo desmiente, pero tampoco lo confirma. Y como él dice, Rudy Sarzo ya tenía su contrato y ya tenía todo listo para irse con Quiet Riot, y vaya que le fue bien.
Y yo tenía ya listo la salida del primer disco de Night Ranger, que de hecho los dos discos salen el mismo mes, en octubre del 82, el disco de Down Patrol de Night Ranger y el Speak of the Devil. Y es curioso porque hay una revista de rock que mencionan que existía en esa época, donde ponían al artista de la semana y ponían los dos discos, ¿no? O los dos discos del mes. Y bueno, según él platica, cosa que tampoco podemos confirmar, que es de los pocos, o si no es que el único, que aparecen dos discos en la misma página, ¿no? Sale como disco de la semana, por ejemplo, el disco de Night Ranger, y como disco de la semana anterior el disco de Speak of the Devil. Y bueno, pues él sentía así como que había tomado la decisión correcta al haber dejado la banda de Ozzy y haberse quedado el tiempo completo con Night Ranger. Y como él dice, y al año siguiente estábamos abriéndole a Kiss. Entonces, pues como que sí fue un salto importante porque estaban en otro nivel todavía, ¿no? Entonces, pues no era lo mismo estar con Ozzy sin saber qué iba a pasar con su carrera, a tener su propia banda, su disco, que además tuvo mucho éxito, y estar de gira con Kiss por todo el mundo, pues él sentía que había tomado la decisión correcta, ¿no? Claro, y yo creo que la verdad es que Brad Gillis no creo que le guarde rencor a Ozzy, sino más bien agradecimiento. No cualquiera tocaba con Ozzy, y yo he visto que en giras recientes de Night Ranger tocan Crazy Train, hacen una versión de Crazy Train, y Crazy Train es de los principales solos que hacía Randy Rhoads, tal vez de los más difíciles. Sí, la realidad es que, por lo que platican, coincidieron. Habría que echarse un clavado ahí a los que son muy, muy, muy expertos en el tema de las giras de cada banda, pero platica Brad Gillis que en alguna ocasión coincidieron de gira, ya cuando Ozzy estaba con Bark at the Moon y con Jake Lee en la guitarra y todo esto, y platica que se encontraban y se abrazaban y pues siempre era como el niño consentido de Ozzy, porque lo había sacado del apuro en el 82, había logrado concluir la gira de Diary of a Madman y además habían grabado este disco, ¿no? Entonces, pues no había rencores. Y con lo que dices de Crazy Train, te repito, o sea, Brad Gillis siempre reconoció y dijo públicamente que él era súper fan de Randy Rhoads. De nuevo, si encuentran los videos sí, ya saben en dónde le ponen ahí Ozzy Osbourne, Speak of the Devil en vivo, y ya sale todo el concierto donde tocan todas las canciones de los discos solistas de Ozzy. Terminan el show con 3 temas de Black Sabbath, pero todo el concierto es de temas de los primeros discos solistas de Ozzy. Y la verdad es que lo hace muy bien. O sea, obviamente como críticos, estás esperando que llegue el solo de guitarra y ¿por qué no decirlo? Estás esperando a ver a qué hora se equivoca Brad Gillis, o a ver qué le falta, o a ver dónde le cambia, o a ver... Y la verdad es que lo hacen súper bien. O sea, así como estaba yo diciendo que Tommy Aldrich, para mí, toca mejor los temas que el propio Bill Ward. No estoy diciendo que Brad Gillis lo haga mejor que Randy Rhoads, eso no es posible. Pero sí lo hace nota por nota, lo hace muy bien, le da un estilo de repente un poquito, ya saben lo que hace Brad Gillis con su barra esta de trémolo, de la que le llaman Floyd Rose, lo hace muy bien. Entonces, no entiendo por qué alguien pudiera estar descontento. O sea, no es que lo llamaron para sustituir a Randy Rhoads, simplemente pues había habido un accidente, el tipo había muerto, había sido una tragedia, y pues llegó alguien que medio llenó los zapatos y que por lo menos le dio el gusto al público de que todo se escuchara correctamente, ¿no? Y pudieran disfrutar el concierto con las canciones que querían oír en esa noche, ¿no? Perfecto. Y 2 detalles importantes de este disco. Bueno, si vemos en la contraportada, Brad Gillis aparece con el permiso de la compañía que tenía los derechos de Night Ranger, que para esa época ya habían sacado su primer disco. Es muy chistoso porque si tú lo ves, el primer nombre que aparece aquí arriba, Brad Gillis. El último nombre que aparece aquí abajo, Brad Gillis. Así es. Brad Gillis guitarra, Brad Gillis aparece por cortesía de discos, ¿qué dice aquí? Birdwalk. Bueno, esos eran los que dices tú, tenían los derechos de Night Ranger. Sí, y luego
otro detalle importante, pues el arte del disco, cuando tú lo abrías, el famoso gatefold, aquí resulta que Claro, con el Ozzy famosísimo Ronnie. Ajá, que en realidad se llamaba John Allen. John Allen era una persona de talla bajita, para ser empáticos y no decir la otra palabra, y Ozzy un buen día se le ocurre ponerle el apodo de Little Ronnie por la baja estatura de Ronnie James Dio. Entonces son ese tipo como de detalles que uno va encontrando en este disco. Y obviamente fueron muy astutos, No sé si has visto porque son 12 temas de Black Sabbath en Sí. las 4 caras del disco. Prácticamente hay un medley, por ejemplo, ahí en Iron Man y Children of the Grave, que lo toman como una sola canción, pero fue Sí. tan medido lo que grabaron que nada más hicieron 12 temas. Sí, sí, y además, bueno, la mayoría de los temas son del disco de Paranoid. Pues te encuentras por ahí, ¿qué te gusta? 2 temas del disco Black Sabbath, o 3. Si no me equivoco, está Symptom of the Universe, que es del Sabotage. Está Snowblind, que es del volumen 4. Está... Sweet Leaf, que también es del bueno, el tema de volumen Black 4. Sabbath, ¿no? Ajá. Luego Incluso hasta sigue del Never otro Say lado. Die viene, que era de los últimos Está temas de Ferris Ozzy. Wheel Boots. Ahí se avienta Ferris Wheel Boots y War Pigs, que los dos son del disco de Paranoid. Se avienta The Wizard, que creo que es mi favorita del disco. No sé quién toca la armónica en esa versión. No lo mencionan por ningún lado. ¿Tú sabes quién toca la armónica en The No, Wizard? pero pues la verdad, como dijera un amigo mío, Rogelio Matamoros, el bajo de Rudy Sarzo, super funky. muy Yo creo que distinto es el como único que no tocaba puede Giselle ocultar su estilo. Butler. No oculta su estilo. O sea, fíjate, escuchando a Brad Gillis tantos años y el estilo propio que generó, se contuvo bastante y fue muy respetuoso con los solos de tanto de Black Sabbath como de Randy Rhoads, ¿no? Así es. Pero lo que hace Rudy Sarzo es lo que hace con todos. O sea, cuando Rudy Sarzo estuvo en la banda de Dio, pues también le metía todo su estilo y no respetaba el bajo que tú conocías ya de las canciones de Dio, ¿no? Yo creo que para cerrar con este disco en particular, dadas las condiciones, me parece que está muy bien grabado, no nada más para su época, sino para todo el entorno. Y se disfruta mucho, la verdad es que se disfruta mucho. Yo creo que cualquier fan de Black Sabbath puede disfrutar el disco. No había otro disco en vivo más que el primer en vivo de Black Sabbath, que sonaba horrible. Y pues habrá quien prefiere el disco de tributo a Randy Rhoads, pero yo me quedo con este como el mejor disco en vivo de Black Sabbath, aunque nada más sea con Ozzy. Claro, oye, antes de cerrar, bueno, en este libro de Mick Wall, que ya dije que es un historiador de Black Sabbath, él refiere que le dolió mucho a Tony Iommi estar entre esta disputa entre padre e hija, en la cual él involuntariamente se vio inmiscuido. Entonces dice Mick Wall que en realidad el Speak of the Devil fue el último clavo en la carrera de Black Sabbath después de que se fue Dio, que incluso Don Arden tomó el control de Black Sabbath para ser el representante de la banda y se atrevió a hacerle algunos señalamientos a Tony Iommi, que no le gustaba que le hicieran señalamientos, y le dijo: yo creo que tienes que buscar un cantante diferente. Y entonces ahí le sugiere que busque a Ian Gillan de Deep Purple, le dice que debe reinstalar a Bill Ward como baterista, e incluso le sugiere que Michael Bolton, un joven promesa del rock, se fuera a probar como vocalista, y también le sugiere al que era el cantante de Samson. Y después Don Arden le genera una cita en la ciudad de Los Ángeles porque el tecladista Geoff Nichols, que toca en el Live Evil, que luego tocó con Dio, le dice a Don Arden: yo creo que tenemos que buscar un cantante diferente para que
se levante la carrera de Black Sabbath, se reposicione para evitar el golpe de Dio. Y ni sabes a quién le dice que le puede recomendar, a David Coverdale, en el famoso Rainbow de Los Ángeles, en el bar. Y entonces, sí se da la reunión entre David Coverdale y Tony Iommi, pero ahí lo que gana Tony Iommi es conocer a Cozy Powell, al baterista. Ah, mira. Y se lo jala para trabajar luego en los discos solistas que grabó Tony Iommi, usando el nombre de Black Sabbath, pero que en realidad eran como proyectos solistas de él. Y bueno, ya sabemos la triste historia de que Cozy Powell vino a México, iba a tocar, pero se suspendió el concierto, y pues toda la gente de San Luis Potosí, de León, se saben esa historia. Un saludo para toda esa zona. Y lo triste que fue ver a Cozy Powell ahí en la piscina de la alberca, en la alberca del hotel, perdón, sin que se pudiera dar el permiso para que tocaran. Tiempos incomprendidos de México. Está bien. Pues muchas gracias, Armando, por la invitación. Espero que haya sido pues del agrado de todos, que haya sido buena información, que se hayan despejado algunas dudas o que les haya dado gusto escuchar anécdotas que pues, a lo mejor no eran muy famosas. Y bueno, pues así es el rock, ¿no? O sea, son historias siempre atrás de los discos que como que te hacen entender mejor por qué suena así, por qué toca tal persona, en fin. Fue muy, muy a gusto, como siempre. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por aceptar la participación en el programa. Un placer tenerte aquí y pues esta es tu casa. Y amigos, todos los que nos vieron hoy, escuchen rock en el formato que sea y nos estamos saludando. Hasta la próxima. Excelente. Adiós. Fanáticos del rock. Se despide el abogado del rock. Los espera aquí mismo en una próxima emisión.